Buenas tardes, bienvenidos a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales en todo el Perú. Hoy tenemos nuestro programa número 7 de gestión pública para todos. Hoy 13 de mayo. Hoy 13 de mayo también recordamos y celebramos para quienes somos fieles católicos a nuestra Virgen de Fátima y por supuesto también todos felices porque tenemos un Papa peruano y eso es motivo de orgullo para todos nosotros. Asimismo, también hoy 13 de mayo celebramos el Día del Químico Farmacéutico. Desde aquí, un homenaje y unas felicitaciones para todos estos profesionales que ejercen esta digna labor. Y por supuesto, el día de hoy tenemos a dos grandes invitados. Voy a tener el honor de presentar a dos somistas, porque ellos le ponen corazón siempre. Y por supuesto que me llena de emoción tener el día de hoy como invitado a dos grandes somistas. Quiero invitar a la ingeniera y abogado, pero sobre todo somista, Gina Gálvez, y la recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Ella es especialista en temas de gestión pública y el día de hoy nos viene a hablar sobre un tema muy importante que es el perfil profesional que debe tener todo gestor público. Así que yo ya no voy a hablar más porque tienen que escuchar ustedes aquí a nuestra somista especialista en gestión pública y por favor desde ya atentos y preparen todas las preguntas. Para ustedes también amigos que nos ven en las redes sociales, ya tengan preparadas las preguntas y aprovechemos a nuestra amiga Gina Gálvez que se encuentra presente el día de hoy. Gina, aquí te dejo en este espacio para que puedas compartirnos todos tus conocimientos. Bienvenida a esta tu casa. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a todos los que están acá presentes en Somos Perú, un partido que está trabajando por justamente capacitar a aquellos gestores públicos que luego van a hacer el cambio en el país. Y quiero comenzar con algo de repente un poco anecdótico. Yo soy ingeniera y abogada y ustedes dirán qué combinación tan rara. Ciertamente es una combinación rara, pero es muy útil sobre todo en la gestión pública, porque el gestor público tiene que estar preparado no solamente para normar o para traducir las normas y las leyes, sino también para ver proyectos de inversión, evaluarlos, saber cuáles son los procesos y mejorarlos. Y este tema que vamos a tratar hoy es súper importante. ¿Y por qué es importante? Porque más allá de un cargo, una función, un gestor público lleva en sus manos la dirección del país. Y no solamente eso, aterriza, ya hace posible todas las políticas públicas que las autoridades ponen en sí. Y también es súper importante, ¿por qué? Porque cuando tenemos que reflexionar sobre qué es un gestor público, tenemos que reflexionar sobre lo que queremos para nuestro país. ¿Qué queremos de nuestro país? ¿Queremos que sea un país desarrollado? ¿O queremos que los gestores públicos estén puestos a dedo y que no tengan ni las competencias ni el valor ético para poder hacer frente a sus responsabilidades? Con esta pequeña reflexión vamos a comenzar y conocer un poquito más de lo que es la gestión pública. Allá por los años 90, yo a fines de los 90 comencé mi carrera en la gestión pública, se dan los primeros pasos para la modernización del Estado. ¿Qué es la modernización del Estado? Es justamente esto, la profesionalización de la gestión pública. En el año 2002, la ley 27658, ley de marco de modernización de gestión del Estado, se dicta y la ley de bases de descentralización. Recordemos que nosotros somos un partido descentralista, municipalista y trabajamos mucho en la descentralización de nuestro país y eso es una ley importantísima que ustedes tienen que tener en cuenta. En el año 2013 se da la ley del servicio civil. ¿Cuántos años han pasado desde el año 2013? ¿12? Estamos en el año 2025. Y aún la ley Servir no se ha puesto en total marcha. Hay muchas cosas que han pasado ahí. Y actualmente la gestión pública está enfocada en la calidad, la innovación, la integridad y la transparencia. Elemento clave en la gestión pública, porque sin transparencia no hay credibilidad en las instituciones del Estado. ¿Y qué es ser un gestor público el día de hoy? No es solo
administrar recursos. De repente la administración de los recursos es la parte más fácil de la gestión pública, porque tienes que administrar de acuerdo a la norma. Pero lo más importante, liderar los cambios. Nosotros tenemos que ser líderes de esos cambios. Cada uno de ustedes está llamado a prepararse y a ser líder de ese cambio que necesita nuestro país. Servir con ética, importantísimo. ¿Cuántos casos vemos de servidores públicos que no tienen un ápice de ética y que le roban al país y el dinero que se necesita para las inversiones? Y con todo esto vamos a construir confianza. Confianza que lamentablemente hoy las instituciones de nuestro país no gozan. Y por eso que muchas instituciones están desacreditadas. ¿Cuál es el perfil del gestor público? Y ahí le decía un poco de mi anécdota. Gestión de proyectos y leyes. Importantísimo saber gestionar proyectos. Si uno no se prepara en la gestión de proyectos, no va a poder viabilizar proyectos de inversión. Pero si uno no conoce las leyes, no vas a saber cómo aplicar la norma. Y muchas veces te puedes equivocar o caer en manos equivocadas y te dan malos consejos, malos abogados. Importante también del gestor público, liderazgo y comunicación. ¿Por qué? Porque es importante la comunicación entre el gestor público y la comunidad, aquellos a los que servimos y aquellos a los que tenemos que rendir cuentas y por aquellos a los que tenemos que trabajar para solucionar sus problemas, no los nuestros, no los de nuestros jefes, los problemas que tenemos, que realmente sufre la población. Y tenemos que ser íntegros y responsables. Íntegros para cumplir a cabalidad nuestra función, pero sobre todo responsables porque cada decisión que tomamos finalmente se va a ver reflejada en una acción que va o a favorecer a la población a la que servimos o simplemente vamos a tener que asumir nuestra responsabilidad y si no sabemos hacer las cosas nos vamos a ver ante los tribunales. Quiero dar un saludo a todas las redes que nos están viendo a través de la página oficial de Somos Perú, que se sigan llamando a todos sus amigos para poder presenciar esta capacitación que estamos dando el día de hoy desde Somos Perú. La ética es un pilar fundamental. El Código de Ética se aprobó con la Ley 27815, el Código de Ética de la Función Pública. ¿Qué dice el Código de Ética? Probidad, veracidad, justicia, lealtad y respeto a la dignidad de las personas. Y responsabilidad, elemento muy importante en el funcionario público, en el servidor público. La ética no es opcional para el gestor público. Es la base de la confianza ciudadana en el Estado. ¿Por qué hoy en día el Estado, el gobierno, no goza de la confianza de la población? Porque no hay ética en la función pública, porque muchos de los funcionarios son nombrados a dedo y no tienen las capacidades para hacer frente a la función. La capacitación, clave en la función pública. Un funcionario público, un servidor público no puede dejar de capacitarse. Todos los días salen normas nuevas, todos los días hay algo que aprender y eso es muy importante para cada uno de ustedes. Acá les dejo un pensamiento, un gestor público que no se actualiza se convierte en un obstáculo para el desarrollo del Estado. Cuando hacemos mejora de procesos en la función pública, a veces nos encontramos con personas que no quieren cambiar porque están acostumbradas a hacer las cosas de una manera. ¿Y por qué? Es por desconocimiento. Porque siempre hay mejores formas de hacer las cosas y hacerlas bien. ¿Quiénes deben dirigir el Estado? En el año 2022 sale la Ley 31419 y su decreto supremo, que es su reglamento. Las leyes se reglamentan con decretos supremos, que regulan los cargos de libre designación. Los gerentes, los directores, los subgerentes de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, de los ministerios, ya se establecen en esa ley y en ese reglamento los requisitos mínimos y los impedimentos. Urge que estas exigencias se apliquen con rigor. Ustedes han visto, al igual que yo, en la televisión que a veces designan funcionarios que no cumplen con los requisitos. Ahí, sancionado el que lo designó con resolución y sancionado el que aceptó el cargo sabiendo que no podía. Y urge, como propuesta, consolidar un sistema de certificación y registro nacional de gestores calificados. Yo soy gestora pública desde el año
1999, febrero del 99. Tengo muchos años. Y he visto cómo ha ido evolucionando la gestión pública. Pero es importante esta propuesta que tenemos que llevar a cabo, porque es importante que los gestores públicos se certifiquen, que cada día se capaciten y que puedan estar a la altura de las funciones que le encargan. El Perú no puede darse el lujo de improvisar con quienes dirigen su Estado. ¿Qué ha pasado hasta hoy cuando designa a alguien que no está capacitado? Roban, pierden proyectos de inversión pública que están tirados años de años porque no supieron hacer las cosas. Entonces, la conducción pública debe ser técnica, ética y orientada al servicio. Aquí les dejo un enlace. Lamentablemente no lo pueden ver en este momento, pero en ese enlace ustedes van a poder ver qué se necesita, por ejemplo, para ser gerente. Si tú quieres ser gerente en una institución pública, mínimo tienes que tener 4 años de experiencia en la rama donde vas a trabajar como gerente. Pero no solamente es eso, tienes que ser profesional, tienes que tener maestría. Entonces, hay una serie de cosas que te piden y que está en este enlace, y ahora cuando lo compartamos en las redes, en la presentación, ustedes le van a poder dar clic y ahí sale en servir el enlace de todo lo que se necesita. Este tema de la meritocracia en la gestión pública es un tema del que yo soy fanática. ¿Por qué? Porque es importantísimo que la gestión pública se rija por la meritocracia. Eso quiere decir que tú puedes entrar de repente, no sé, de bachiller o de asistente administrativo, pero conforme te vas formando, conforme vas adquiriendo experiencia, vas a ir escalando en la gestión pública. Y aquel que escala y comienza desde abajo conoce más a la institución, muchas veces de las personas que las traen luego. Entonces, eso es importante, pero tiene que ser con acceso y permanencia por méritos. No porque es el amigo de alguien, no, por méritos. Eso fortalece las instituciones, promueve la eficiencia y la justicia. Todo esto que les estoy diciendo, ¿en qué se resume? En la visión de Estado. ¿Qué queremos para nuestro país? Si está conducido por políticos, por autoridades que son aquellas que necesita nuestro país, pero está apoyado por gestores públicos probos, que conocen su trabajo, con ética, ¿qué vamos a lograr? Un Estado eficiente, una institución sólida y, sobre todo, que el ciudadano sea el centro de nuestra gestión. Muchas veces nosotros vemos que se construyen cosas que la gente no necesita. Un funcionario público, probo, honesto, que conoce su función, no va a permitir que esas cosas sucedan. Y ustedes están llamados a seguir capacitándose para ser esos agentes de cambio que necesita nuestro país. Y antes de pasar a las preguntas, quiero dejar esta imagen. He trabajado en Ancash con Juan Carlos Morillo, que hoy nos acompaña también acá. Y esta foto es de Huencrococha, un lugar en Ancash que necesita desarrollo. Y esta imagen me hace recordar por qué elegí el servicio público. ¿Por qué lo elegí? Porque hay mucho por hacer en nuestro país. Porque necesita de cada uno de ustedes que se capaciten, que avancen, que conozcan. ¿Para qué? Para poder servir como corresponde a la población. Para poder hacer que la población que necesita agua reciba agua. Si no hay caminos, se hagan los caminos. Que si se necesita cambiar algo, ustedes sean esos agentes de cambio que necesita nuestro país. Y antes de finalizar, quiero agradecerle a la presidenta Patricia Lee por permitirme estar esta noche con ustedes y poder transmitir un poquito de todo lo que ha sido mi experiencia en gestión pública y que necesitamos que cada uno de ustedes pueda decirnos y entregarnos sus preguntas para poder absolverlas. Yo creo que es importante, es importante que profundicemos en los temas de gestión pública, no solamente en el perfil, sino también en lo que necesita nuestro país como gestión pública. A ver, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuáles crees que deben ser los valores éticos que debe tener un gestor público? A ver, me voy a quitar esto y voy a preguntar. A ver. Valores éticos.
Soplo, que soplo. De honestidad, Ahí está. la honestidad y poner de su parte también, ¿no? Para que pueda el trabajo fluir y tener corazón de servir al pueblo. Eso, me parece muy bien esa respuesta. Es importantísimo que los funcionarios públicos tengan valores éticos. Si hay un código de ética que incluye sanciones por las cuales los funcionarios públicos que no hacen su trabajo pueden ser sancionados. También pueden ser sancionados por no tratar de manera equitativa, igualitaria a todas las personas. Todos los peruanos somos peruanos y por eso tenemos que ser tratados de manera igual. Y eso es algo que sí tiene el funcionario público que hacer. A ver, vamos a conversar contigo. A ver, cuéntame. El perfil del gestor público, ¿cuál crees de esas tres líneas que he puesto en la presentación que consideras que sea más importante? El liderazgo. Creo que el liderazgo es muy importante para poder saber dirigir, guiar y también tener un buen corazón, ¿no? El servicio más que nada a la población. Exacto, el liderazgo, porque no hacemos nada con conocimientos si no sabemos comunicarlo, si no sabemos dialogar con la población, hacerles llegar esa comunicación y sobre todo liderar. Corresponde a los gestores públicos liderar ese cambio, hacer frente a ese grupo de personas que hacen realidad las políticas públicas que las autoridades nos dan. A ver, vamos. ¿Qué es el gestor público el día de hoy? Ser un ser un verdadero líder y servidor capacitado sobre todo para poder desempeñar su función y hacerlos conocer de proyectos, tener un perfil profesional y saber de leyes también. Si no, no es posible hacer los proyectos. Puede ser tomado como caer en errores. Perfecto, perfecto. Han estado súper atentos. Ciertamente, no solamente es administrar recursos, sino también liderar el cambio. Y justo lo que él decía, es importante conocer varios ámbitos de la gestión pública. Tú puedes ser el asesor legal, pero tienes que saber de qué estás hablando. Si eres abogado y eres asesor legal y estás, por ejemplo, dando opinión sobre una contratación de la ejecución de un proyecto de inversión pública, de un puente, tienes que meterte, leer, saber, conversar con los ingenieros, saber por qué es el problema, dónde ha estado el error, saber de la ley de contratación. Cuando uno es gestor público tiene que conocer todas las normas y todas las leyes. Porque a veces cuando no lees o no lees completo, hay una norma que no estás tomando en cuenta y que luego puede ser sancionado. Entonces, es importantísimo. Y importante construir confianza. A lo largo de todas las diapositivas, les he hablado a cada uno de ustedes de la importancia de generar confianza, construir confianza con la población. ¿Por qué es importante construir confianza con la población? Hoy en día, lamentablemente, estamos en un país con retos profundos. Hay diferencias históricas, inseguridad, hay una serie de cosas que muchas veces nos dividen a los peruanos y es porque en el interior del país la población muchas veces no ve sus necesidades satisfechas, porque las instituciones no han construido confianza. Entonces, a nosotros, cuando nos toque servir como servidores públicos, tenemos que construir confianza, decir la verdad. Decirle al poblador, al que necesita, mira, ¿sabes qué? En este momento vamos a iniciar, por ejemplo, el perfil técnico y se demora 6 meses hasta que me lo pruebe. De ahí tengo que conseguir la plata, que serán 6 meses más. Y luego la ejecución demora 1 año. Pero si yo le digo a ese poblador que viene con la necesidad de hacer las cosas, no te preocupes, en 3 meses está. ¿Qué va a pasar en 3 meses? Va a decir mentiroso. Entonces es importante esa construcción de confianza, decirle las cosas como son, explicárselas. Importantísimo comunicarse. A ver. La capacitación. Hoy estamos aquí gracias a Sandrita, al programa que tenemos todos los martes aquí en Somos Perú, que es un partido municipalista, descentralista, que trabaja por todos los que estamos aquí.
y ha tomado una bandera que es súper importante, que es la capacitación. ¿Qué sería de los funcionarios públicos que no se capacitan? Como les conté cuando vimos esta diapositiva, el funcionario público que no se capacita no quiere el cambio. Se queda ahí en su sitio y te dice, no, eso no se puede hacer de esa manera. El mundo avanza, la tecnología avanza y hay muchas formas de hacer la misma cosa más rápido, con menos costo. Entonces es importante ser agentes de cambio dentro de nuestra institución, pero también es mucho más importante capacitarnos para saber de qué hablamos, para saber qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que se necesita. Entonces, aquí yo he puesto unas instituciones, Servir, por ejemplo. Ustedes pueden entrar a la página de Servir, ponen Servir en Google y entran a la página de Servir y van a tener una diversidad de cursos gratuitos. ¿Ustedes sabían eso? Lamentablemente el Estado es muy malo comunicando, pero hay cursos de capacitación gratuitos en Servir. Te inscribes y comienzas a seguir cursos. Hay cursos presenciales, pero también hay cursos en línea sobre todos los temas. Ahorita hay uno que se está dictando sobre integridad, que es un tema que se está viendo porque es uno de los requisitos para entrar a la OCDE. Y integridad ya es un tema en el que está caminando el Estado durante muchos años y estamos próximos a tener un sistema de integridad. Entonces, Servir está capacitando en integridad a todos aquellos que quieren hacerlo. Entran a la página web de Servir, buscan capacitaciones y hay una lista enorme de capacitaciones gratuitas. Por internet, presenciales, y les dan su cartón de capacitación, de acuerdo al número de horas que han ustedes estado. Otras formas de capacitarnos: especialización en políticas y gestión pública, las universidades. Cuando yo era joven, hace muchos años, cuando yo comencé en gestión pública, había 2 universidades que hacían gestión pública, ESAN y la Pacífico. Hoy existe una serie de universidades que hacen capacitación en gestión pública. Y ahora hay gestión pública, incluso en la Pacífico, hay una especialización de gestión pública descentralizada. Entonces, eso es vital. Busquen esos cursos, vayan, acérquense. Muchos de ellos no son costosos. Cuando yo era joven, repito, las maestrías pues costaban, no sé, 50,000 soles, inalcanzables. Hoy ya no. Hay muchas universidades en las que puedas hacer maestría. ¿Y qué carrera seguir? A ver, vamos a preguntar aquí. ¿Qué carreras tú crees que son las más demandadas en la gestión pública? ¿Qué carreras? Gestión pública. El servir al país es lo que sería. Están preparados en gestión pública. Exacto, exacto. Y todos podemos servir al país desde la carrera que somos. A ver, en gestión pública se necesitan ingenieros de todas las ramas, ¿eh? Se necesitan abogados, administradores, contadores, economistas, comunicadores. Todas las ramas de profesionales se necesitan gestión pública. Médicos, enfermeras, todo. Tenemos en salud, necesitamos médicos, enfermeras, gestores públicos en el tema de medicina. En educación necesitamos maestros, gestores públicos que tengan maestría en gestión pública, pero que conozcan de educación. En seguridad ciudadana, necesitamos expertos en seguridad que estén capacitados en gestión pública para hacer frente a un problema que hoy nos toca profundamente y que todavía lamentablemente no encontramos el camino de la solución. No sé, en las Fuerzas Armadas también se necesita gestores públicos porque también hay una parte administrativa. Hoy yo trabajo en el Congreso y en el Congreso tenemos que también saber de gestión pública. Imagínense a alguien trabajando como yo, que trabajo en descentralización, trabajando en descentralización y no sabe de descentralización. Necesitamos saber de descentralización. Nosotros somos un partido descentralista y tenemos que conocer cómo se trabaja en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, cómo se articula entre estos dos órganos, entre los gobiernos locales y regionales con los ministerios. Cómo es que articulan para dar solución a los problemas de la población. ¿Cómo se hace el presupuesto? Es algo que también tienen que capacitarse, importantísimo.
porque el presupuesto de la República que se aprueba en diciembre está hecho desde mayo, junio y aprobado en junio y remitido en junio al Ministerio de Economía y Finanzas. Eso quiere decir que en junio de este año, o sea, dentro de 2 meses, cada pliego presupuestal, es decir, cada gobierno local, cada ministerio, cada gobierno regional, cada institución, ya sea salud, el OMPE, jurado, todos tienen que mandar su presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas trabaja ese presupuesto y en diciembre, luego que ya llegó en el mes de octubre, noviembre al Congreso de la República, el Congreso de la República aprueba el presupuesto para el siguiente año. Entonces, es un trabajo de todo el año. ¿Quiénes ven eso? Economistas, contadores, presupuestólogos, administradores, que tienen que estar preparados, no solamente en normas, sino también en la forma más eficiente de utilizar el dinero. Recordemos que ese dinero no es nuestro, ese dinero es de todos los peruanos y tenemos que utilizarlo eficientemente. No sé si podemos ya ir a las preguntas, si tienen alguna pregunta ustedes. Claro que sí. A ver, muchas gracias, Sandrita. No, tú te quedas con tu micro porque puedas responder. Fuerte las palmas para nuestra ponente el día de hoy, Gina Gálvez. Muchísimas gracias, Gina, por compartirnos todos tus conocimientos. Gracias. Somos testigos de la amplia experiencia que tienes y que el día de hoy hayas hecho un alto a tus actividades para venirnos a compartir todos tus conocimientos. Hay muchas preguntas en las redes, pero primero creo que empezamos con nuestro público de aquí, que los veo ya desesperados. Claro, a ver, una pregunta. Tu nombre y de qué distrito vienes. Buenas noches con todos. Linda ponencia, muy interesante de acuerdo a tu experiencia, y tengo una pregunta. ¿Lo de la FAP pueden ser funcionarios de la municipalidad? Esa es mi pregunta, dado que los funcionarios tienen años de experiencia, títulos. Sí. A ver, sí, claro que sí. A ver, las personas que trabajan en distintas instituciones, incluyendo las Fuerzas Armadas, reúnen una serie de requisitos. A ver, desde el momento en que sacas tu título, desde ese momento en adelante cuenta tu experiencia para poder tener un cargo, digamos, gerente, subgerente. ¿Ok? Desde el tema del bachillerato, cuenta tu experiencia para ser técnico asistente. Lo que no puedes hacer en el Estado es tener 2 trabajos. Eso ya está prohibido. Eso quiere decir, si yo soy trabajador CAS o 728 o 276 en la FAP, no puedo ser locador de servicios en otra institución. Lo que sí podría hacer es brindar capacitación, educación, eso sí es lo único que está permitido para poder trabajar en otra institución. Sin embargo, la experiencia que has acumulado en otra institución sí te sirve para asumir un cargo, siempre y cuando sea de lo mismo. O sea, si has trabajado en administración, puedes seguir trabajando en administración en otra institución con todo eso como experiencia laboral. ¿Ya? Desde la ley Servil, la experiencia laboral se cuenta desde la emisión del título profesional. Sí, por eso es importante que nos titulemos. Los que estudiamos en la universidad tenemos que titularnos. Los que estudian técnica también titularse. Tener su bachillerato y luego titularse. Porque si quieres asumir un cargo gerencial o directivo, tu experiencia cuenta desde la titulación. Yo conozco mucha gente que tiene mucha experiencia, pero que lamentablemente nunca sacó el título y no puede acceder a ser gerente o subgerente. Entonces, por el tema del título, es importantísimo. Muchísimas gracias, Gina, por absolver nuestras dudas. Recordamos también que la semana pasada un expositor nos decía de lo importante que es saber seleccionar a sus funcionarios. Nos contaba que él hizo un casting prácticamente, comenzó a llamar a todos los exalcaldes para decirles cuáles eran sus mejores funcionarios y así pudo lograr un buen equipo de funcionarios y hoy por hoy vemos realmente cómo está llevando una gestión de éxito, ¿no? Entonces, lo importante que es elegir a los buenos funcionarios, lo importante, como nos decía Gina, que los funcionarios estén en constante capacitación para así poder brindar el mejor servicio a la comunidad. ¿Seguimos con las preguntas? ¿Su nombre y de qué distrito viene? Buenas noches con todos. Ingeniero Gustavo Paredes, de La Victoria. Les traigo el saludo somista de nuestro líder vecinal, Alberto Moreno Mejía. Ingeniera,
Aquí he recibido capacitación, ponencias anteriormente, en anteriores semanas, de el gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez, y de la congresista Anita Segarra, presidenta de la Comisión de Descentralización. Ambos hermanos somistas nos hablaron mucho de lo que significa el problema real de la descentralización. Somos un partido municipalista y descentralista, como usted bien lo ha afirmado en su ponencia, pero existe una verdadera descentralización, existen muchas trabas, según lo que ellos nos explicaron. Yo quisiera saber cómo podríamos hacer para aliviar esas trabas, tanto con los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y los gobiernos locales, de este bendito, entre comillas, centralismo que aún persiste en el país. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. A ver, yo comencé en la gestión pública en el año 99 trabajando en Salud. Imagínense, Salud es un monstruo a nivel nacional. Y luego pasé a la gestión municipal y en la gestión municipal he tenido el gusto de trabajar en diferentes gestiones. Luego he trabajado en el gobierno regional de Ancash y hoy trabajo en el Congreso. Eso me ha permitido de alguna manera ver el campo de la gestión pública y también un poco examinar cuáles son los errores y las cosas que se tienen que cambiar justamente para descentralizar el país. El gobierno nacional, lamentablemente, no descentraliza porque considera que los gobiernos locales y regionales no están capacitados para gestionar el dinero. Sin embargo, vemos, porque lo hemos visto en la Comisión de Descentralización, que todo el dinero que maneja el gobierno nacional, la gran mayoría de ese dinero, se va ¿a qué? A consultorías, a administración, a la parte administrativa. Mientras tanto, los pueblos, las regiones, los gobiernos locales no tienen pistas, no tienen veredas, no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen hospitales, no tienen escuelas. Entonces, desde Somos Perú estamos impulsando la verdadera descentralización, que es justamente transferir esos fondos a los gobiernos regionales y locales solo para inversiones. ¿Por qué? Porque es importante que esos gobiernos locales y regionales respondan a las necesidades de esa población. Y esa va a ser la verdadera descentralización. Pero es un cambio que se tiene que llegar justamente de la mano de funcionarios y gestores públicos comprometidos, no con su bolsillo, sino comprometidos con la población, comprometidos en hacer de verdad ese cambio. La descentralización es un proceso que ya tiene 23 años en nuestro país y aún no vemos resultados. Se transfieren funciones, pero no se transfiere presupuesto para las municipalidades y para los gobiernos regionales. Y mientras tanto acá se gasta el dinero en la parte administrativa. Lima mismo, Lima metropolitana, es víctima del centralismo, porque toda la plata la usa el gobierno nacional, no se la dan al municipio de Lima, no lo tiene el gobierno regional de Lima. Lima necesita varios miles de millones de soles para poder poner infraestructura de agua y desagüe, como por ejemplo en San Juan del Lurigancho, que lo necesitan tanto, en Villa Salvador, en San Juan de Miraflores, en Villa María del Triunfo. Necesita pistas. ¿Cuántas horas sufrimos en el tráfico? 4 horas para ir a trabajar, 4 horas para regresar. ¿Por qué? Porque necesitamos mejores pistas, necesitamos puentes, necesitamos una serie de infraestructura que solamente se va a poder hacer si el presupuesto que hoy maneja el gobierno nacional se distribuye para que los gobiernos locales y regionales hagan su tarea. Esa es una de las principales dificultades. Y luego sí, hay que trabajar mucho en lo que está haciendo nuestro partido. Capacitación a los gestores públicos para que sean los gestores públicos quienes manejen con responsabilidad ese dinero que es de todos los peruanos. Muchísimas gracias, Gina. Justamente lo que acabas de mencionar es lo que siempre impulsa la presidenta. Por eso tenemos en Somos Perú, Somos Capacitación, porque para nosotros es importante que las personas que lleguen a ocupar los cargos públicos, cuando se presenten las oportunidades, estén preparados para poder ejercer bien la función que se les encomienda.
Entonces, Gina, tenemos preguntas ya en las redes sociales. A ver. Vamos a ver las preguntas. Agradecemos a todas las personas que nos están viendo en todas nuestras redes sociales. Y desde Ventanilla nos dice Rosa Puicán, ¿cómo pueden los gestores públicos garantizar una distribución justa de recursos en un contexto donde las demandas sociales superan la capacidad del Estado? Pregunta Rosa Puicán. Perfecto. A ver, la demanda social siempre va a ser más grande de los recursos económicos, presupuestales que tenga el Estado. Pero es importante que los gestores públicos sepamos priorizar. Y les voy a poner un ejemplo con mucha pena, pero que lo vi mientras viajaba por el Perú en uno de mis trabajos. Estaba yo regresando de Huánuco por Cerro Pasco y vi la plaza A, no me acuerdo, yo le digo otro nombre, que es moradito, así con a la hamaca, ¿ok? La plaza a la hamaca. Y tú caminabas alrededor del pueblo, y el pueblo no tenía agua, no tenía desagüe, no tenía pistas, solamente tenía la plaza. ¿Cuánto se gastó ese alcalde en esa plaza a la hamaca? ¿Por qué mejor no dirigió ese dinero a poner agua, desagüe, iluminación, pistas y veredas? Eso es importante, saber priorizar, más allá de cualquier cosa. Los gestores públicos estamos llamados a decir lo que nosotros consideramos que técnicamente es lo mejor y hacer respetar también nuestra voz. Por eso vemos que muchas veces se hacen obras innecesarias en lugares donde se necesita principalmente cubrir las necesidades primarias de la población. He tenido la oportunidad de viajar por muchas partes y he visto estadios para 2.000 personas y el pueblo tiene 500. A ver, ¿dónde ustedes han visto eso? Eso es tirarle dinero. Y hay gente que no tiene agua, o que su chacra no llega a la sequía para poder regar sus chacras, porque no sabemos priorizar. Y tenemos que saber priorizar. Y ustedes aquí se están capacitando para liderar ese cambio que se necesita. La plata siempre va a ser poca respecto a las necesidades que tiene la población. Tenemos otra pregunta también, Gina. Steven Chaya pregunta, si fueran autoridades en el gobierno regional, ¿qué estrategias aplicarían para erradicar la corrupción y el mal manejo de los recursos? Las principales estrategias primero es tener gente idónea. Si no tenemos personal idóneo, no vamos a poder lograr que se usen los recursos adecuadamente. Como ustedes saben, los recursos son exiguos. Uno por ese lado. Otro lado, tecnología. Importantísimo que todos los procesos sean digitales, tecnológicos, para que la mano del hombre no pueda entrar, modificar, cambiar o conversar con alguien y transar. Eso a partir de las compras y las adquisiciones. Y tercero, la participación ciudadana. La participación de la población es súper importante. Ellos son los mejores veedores de lo que está haciendo el gestor público. Y van a ser también los principales jueces. Entonces, cuando uno tiene esas tres cosas, vas a poder, de alguna manera, disminuir los actos de corrupción. Ahora, yo tuve la oportunidad de trabajar en La Molina, y en La Molina nosotros nos acreditamos con el ISO 37001. Pero el ISO 37001 no es que te acredites y ya nunca más. El ISO 37001 tiene que estar en constante seguimiento, mejorar tus procesos, cerrar, dentro de tus procesos, cerrar ventanas por donde pueda haber corrupción, poner tecnología en todos tus procesos y sobre todo tener gente idónea a la cual no solamente le capacites, sino la evalúes por sus resultados para poder, obviamente, retirarlos si no cumple con tus expectativas. Tenemos otra pregunta más aquí del público de las redes. Nos preguntan, ¿qué implicancia tiene la inteligencia emocional en la gestión pública? Pregunta Paula Espinosa desde Ventanilla. Uy, muy buena pregunta. Y les hablaba del liderazgo y del poder de la comunicación. Si nosotros no tenemos inteligencia emocional, no vamos a poder controlar nuestras emociones cuando hacemos frente a un público que puede ser agresivo y con justa razón. ¿Cómo serían ustedes si tienen 50 años esperando su agua y viene el gerente y dice, no, es que no vamos a hacer el agua, vamos a hacer la plaza? Se le van a tirar encima, ¿no es cierto? Ya. Si tú reaccionas mal, vas a tener en contra a la población. Entonces, tienes que saber dialogar,
tienes que ser sensato para poder comunicar las cosas, pero también tienes que tener mucho control de tus emociones y tienes que empatizar con la población. Saber que ese no es el problema que quieren solucionar, ellos no quieren tener una plaza. Saber que el problema real que ellos tienen es la falta de agua y de desagüe. Y dirigir los recursos a eso, porque es importante que conozcas a la gente con la que vas a tratar. Muchísimas gracias, Gina. Qué importante lo que nos acabas de decir. Qué importante lo que nos acabas de decir, Gina, porque un funcionario público, además de tener todos los conocimientos que tiene que tener un gran corazón para que pueda ser una persona empática y ponerse en el lugar de la población, de la comunidad. Como decía Gina, hay lugares donde tantos años han esperado sus servicios básicos y no es posible pues que venga la autoridad y cambie y haga otra obra que no es necesaria, ¿no? Hay prioridades, como en casa, los padres tenemos que saber cuáles son las prioridades, sabiendo que me falta para la comida, no puedo comprar un televisor pues de 60 pulgadas, ¿no? Tengo que tener prioridades. Por eso que aquí en Somos Perú nos capacitan, pero al margen de eso, cuando elegimos a nuestros funcionarios, elegimos a gente que le ponga corazón, que le ponga cariño, porque esas son las autoridades que se forman en Somos Perú. Un fuerte aplauso para Gina. ¿Nos querías decir algo, Gina? Sí. ¿Nos querías decir algo, por favor? Bueno, muchísimas gracias a ti, Sandra, a la presidenta, por invitarme a poder dar esta ponencia y decirles que esta pasión y este corazón que le pongo a las cosas es porque me enamoré hace más de 23 años de la gestión pública. Y supe que con mi granito de arena puedo cambiar vidas. Entonces los invito a todos ustedes a prepararse, a capacitarse y a ponerle punch a la gestión pública porque necesita nuestro país, necesita de gente comprometida. Como dice Sandra, que le ponga corazón, porque la gente necesita ese cambio y necesita que nosotros sepamos hacer y satisfacer sus necesidades. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Muchas Gina. gracias, Gina, por favor. Muchísimas gracias, Gina. Sé que mucha gente se queda en las redes sociales y muchas personas aquí también se quedan con las inquietudes. Por favor, déjanos algún contacto para que se puedan escribir, se puedan comunicar contigo y desde ahí tú les puedas absolver las preguntas que tengan. Encantada de absolverle las preguntas. Mi número de teléfono es 944-502-074 y estoy en las redes sociales como Gina Galvez Saldana, mi Facebook personal, pero Gina Galvez buscan y ahí me van a ver en todas las redes sociales. Encantada de absolver sus consultas y también de ayudarlos en todo lo que pueda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fuerte las palmas para Gina. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Estoy convencida que en todos los puntos del país nos están viendo. Un saludo para todos los guerreros somistas que nos ven a lo largo y ancho de todo nuestro país. Pero como les decía, el día de hoy tenemos a dos grandes invitados. A nuestra amiga Gina Galvez, una somista con mucha experiencia. Ella es especialista en temas de gestión pública. Pero el día de hoy también tengo el grato honor de presentar a un amigo, a un gran somista, a Juan Carlos Morillo, y quiero que lo reciban con fuertes palmas. Él es ingeniero de profesión, es gobernador de Ancash, experto en gestión pública y descentralización, y viene a compartirnos el día de hoy todas sus experiencias. Juan Carlos, sé que eres un hombre muy querido en tu región y estoy convencida, creo que vas a volver a tu región por la puerta grande y creo que será orgullo para todos nosotros los somistas de que sigas continuando esa labor por tu tierra. Así que te dejo en el uso de la palabra para que nos puedas compartir todas tus experiencias en el tema del cual eres especialista, Juan Carlos. Y aquí atentos todos, por favor, y a los amigos también de las redes sociales, ya vayan preparando sus preguntas, atentos, y no pierdan esta oportunidad de tener el día de hoy a Juan Carlos, que nos viene a compartir todas las experiencias. Juan Carlos, te dejo en el uso de la palabra. Gracias, Sandrita. Gracias, Sandra, gracias. Bueno, muy buenas noches, damas y caballeros. Para mí es un honor estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a contar acerca de las experiencias y cómo es el marco legal, acerca de cómo funciona el Estado. Yo creo que el Estado
todos que estamos en política debemos de conocer cómo funciona el Estado. Y no solamente los que estamos en política, sino cada ciudadano. A ver si me permites el... Vamos a ver. Ya. Bueno, la gestión pública en el trayecto del tiempo lo aprendí. Bueno, hice también una maestría en gestión pública y también empecé justamente en las acciones ya reales, en la cancha, como se dice. Cuando fui gobernador, empezamos a armar una estructura muy importante de lo que se requiere una planificación. Y vamos a ver lo que es la gestión pública. A ver. Ya. ¿Qué es la gestión pública? Mira, la gestión pública es el conjunto de procesos de acciones y decisiones que se realizan en las instituciones del Estado para administrar los recursos. Mire, esto es importante, ¿eh? Porque hay que tomar decisiones y como dijo Gina anteriormente, hay que priorizar. O sea, todo eso viene un conjunto de decisiones y de acciones que se tienen que ir realizando. Entonces, en otras palabras, es como que el gobierno planifica, organiza, ejecuta y evalúa políticas y programas para cumplir sus funciones, como la educación, la salud, la seguridad ciudadana, infraestructuras, entre proyectos y entre otras cosas. Con todos los recursos que tiene el Estado, hay que ir viendo justamente cómo se tiene que ir distribuyendo. Usted sabe que cada 5 años cambian de presidente y cada 4 años cambian de gobernador y cambian de alcaldes. Entonces, cada autoridad que es elegida viene con un nuevo planteamiento. Claro, esas son las acciones, son las decisiones que va a tener que tomar para que pueda justamente tener una gestión exitosa y sobre todo que a la población le sea útil. O sea, todas las inversiones tienen que ser un beneficio a la población, porque las necesidades, las brechas están altas, ¿no? ¿Cómo se organiza el Estado peruano? El Estado es un ente orgánico unitario, estructurado jurídicamente bajo la forma de una corporación que posee el ejercicio de poder. Partiendo de este concepto, la República del Estado se concibe como democrático, social, independiente y soberano. Bueno, así es nuestro Estado, somos independientes y soberanos. Entonces, bajo esta primicia, nosotros tenemos unas estructuras jurídica, legislativa y ejecutiva, ¿no? Siendo así el Estado indivisible y unitario, es un gobierno que se caracteriza por ser representativo y descentralizado, y se ordena según el principio de separación de poderes y se organiza de la siguiente manera. Vamos a ver cómo se está estructurado. Bueno, el Estado estamos estructurados por tres poderes del Estado, que es bueno, se cambió ahí, era el Estado, empieza por el legislativo, ¿ya? Porque ese es de acuerdo, es el primer Estado, posteriormente viene el Ejecutivo, y vamos a ir viendo, ¿no? El legislativo es el encargado de elaborar, modificar y derogar leyes, está presente en el Congreso de la República y actualmente es unicameral. Ahora ya se cambió, pues la nueva ley es bicameral, ¿no? Sus miembros son elegidos por votación y, bueno, y dura cada 5 años, similar a lo que es del presidente de la República. Ahora viene el segundo poder del Estado, que es el poder ejecutivo. Es el encargado de gobernar y administrar, ese poder ejecutivo, es el encargado de gobernar y administrar el país, lo encabeza, bueno, está encabezado por el presidente de la República, que es el jefe del Estado de gobierno, lo acompañan los ministros, que viene un gabinete y del Estado y que dirigen los dirigentes de ministerios como salud, educación, transportes, vivienda, y así economía, y etcétera, etcétera, ¿no? El Ejecutivo propone leyes también, porque también hace una propuesta de leyes con la finalidad que genera decretos supremos. Ya, listo. Posteriormente, el tercer poder del Estado es el Poder Judicial. El Poder Judicial es el responsable de impartir justicia, resolver conflictos legales y garantizar que se cumpla la ley. Bueno, ese es el Poder Judicial, ¿no? Está conformado por diferentes niveles de tribunales y jueces. La máxima autoridad es la Corte Suprema de Justicia. Es independiente y ejecutivo. Posteriormente, esos tres poderes del Estado, vienen los organismos constitucionales autónomos. Y como podemos ver acá, mira, ahí tenemos que el Jurado Nacional de Elecciones es autónomo. Acá no lo maneja ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial. Son autónomos. Son poderes que trabajan independientemente y de una manera transparente, ¿no?
ese es entre comillas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, está el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, el Banco Central de Reserva, el Registro Nacional de Identificación, Estado Civil, que es RENIEC, Superintendencia Nacional de Banca y Seguro. Esos son los órganos del Estado que son independientes y son autónomos. Y vamos a hablar acerca del gobierno porque hablar de la gestión pública hay que ver cómo está estructurado también esto y cómo justamente se va distribuyendo la riqueza. El Perú está conformado pues por 3 niveles de gobierno, ¿ya? Que es el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales. Así se distribuye justamente el gobierno del Ejecutivo. Bueno, también el gobierno nacional, vamos a ver, que es uno de los 3 niveles, el que tiene más recursos, y el que está justamente, es el máximo nivel de gobierno, está representado por el presidente y su ministro, su gabinete de ministros, se encarga de dirigir el país con un conjunto de acciones, ¿no?, que se tienen que tomar y forma políticas públicas al alcance nacional. En estos niveles de gobierno, justamente quería... no te mandé el último, me parece que no te mandé, te lo voy a... Acá había, bueno, lo que él tenía en un nuevo actualizado era justamente cómo es la distribución de los recursos. Los recursos justamente estamos hablando acá en el gobierno nacional, bueno, estaba en mi otra diapositiva que justamente no se actualizó. ¿Cuántos recursos mueve? ¿Cuánto es el presupuesto de la República? Y hay que saberlo. Son como 250.000 millones de soles que se aprobó para este año, y empieza con un presupuesto inicial de apertura, que es el PIA. Entonces, a raíz de eso justamente se va distribuyendo justamente en el espacio de los gobiernos nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En ese aspecto, estamos hablando que estamos de 250.000 soles, hay una parte que va para el gasto corriente y un sector que va para lo que es inversiones, son las obras, los canales, los hospitales, las escuelas y todos los proyectos que se vienen realizando en todo el país. Y que todo eso llega más o menos a 55.000 millones de soles. Eso es justamente el presupuesto para infraestructura. Lo demás, estamos hablando que 200 millones se van para programas y para gasto corriente, ¿no?, para pagos, planillas, de todas las personas que trabajan con el Estado. Posteriormente, venimos con los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, bueno, es una entidad del Estado que tiene como función principal administrar y gobernar una región del país de manera descentralizada. Así funciona la distribución de la riqueza. Los gobiernos regionales, los 25 gobiernos regionales que se tienen, cada uno tiene un presupuesto y de acuerdo a eso, como dijo Gina, pues acá se necesita pues la prioridad. Hay que priorizar el gasto, en qué queremos gastar. Porque uno llega como autoridad y posteriormente uno tiene una manera de trabajar, tiene un pensamiento, tiene un ofrecimiento a la población y de acuerdo a eso gana. Y cuando entra a gobernar, pues tiene que hacer una planificación para que todo lo ofrecido se ponga justamente en ejecución. Mayormente a mucha gente que quiere pues que le cambien, que le den agua, que sus canales, escuelas en distintas partes, sus carreteras. Entonces, estamos en un país en vías de desarrollo, estamos creciendo, estamos desarrollándonos. Cada vez tenemos que hacer infraestructuras pues, que se mantengan en el tiempo, o sea, de calidad sobre todo. O sea, toda inversión que se va realizando para el bienestar de la población se tiene que hacer con una inversión de calidad, que nos dure. A ver, continuamos. Bueno, el gobierno regional más o menos se va estructurando de esta manera, ¿no? Que viene la estructura del gobierno regional, que el primer ente es el Consejo. Así como hay un Congreso en el Ejecutivo, también ahí el Consejo Regional, el gobierno regional tienen un Consejo, que está formado por consejeros, así se le denomina, y que son elegidos también por el voto popular. Entonces, estos consejeros justamente van a hacer una labor de fiscalización, van a hacer una labor, aprueban también el presupuesto del gobierno regional, ¿no? Y posteriormente está el gobernador. En el caso de Ancash, está conformado pues por 24, ¿no? En el caso y así sucesivamente. El gobierno regional, bueno, es la máxima autoridad, donde nosotros justamente emitimos todo un proceso de acciones
para poder implementar y desarrollar nuestra región. Miren, tenemos también oficinas que son adscritas, ¿no? O sea, viene el pliego es grande, porque en el caso de ANCAS son 35 unidades ejecutoras. Eso viene de salud, educación, que están conformados por las UGELES, y viene también el tema de las redes de salud, en lo que es salud, viene hospitales, redes de salud, que son unidades ejecutoras. Que cada una de ellas, pues, implementan para mejorar y dar un buen servicio a la comunidad, a la población. Los hospitales, pues, compran medicina, pagan planillas, contratan personal, ¿no? Con todo su presupuesto, y así sucesivamente vienen, pues, también los otros proyectos, ¿no? Como las UGELES también, el tema pagan a los profesores y dan capacitaciones. Entonces, este es un organigrama que se va dando, pues, piramidal, ¿no? Y ese presupuesto se va distribuyendo. El gobierno central, que es el gobierno regional, pues, tiene los recursos para las obras de infraestructura. Entonces, ahí se empieza justamente a distribuir la riqueza y se empieza a hacer los proyectos, la verdad que todo lo que se necesitan. Y en eso se toman las decisiones correspondientes, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace el Consejo? Como le dije inicialmente, pues, ¿no? Es normar, aprobar normas de carácter general, como ordenar regiones, aprobar presupuesto del gobierno regional también, supervisar, el tema de fiscalizar siempre lo va a hacer, porque cada hombre tiene que ser transparente. Y algo de lo que dijo justamente en la ponencia anterior la doctora Gina Galvez, que tienen que ser, pues, funcionarios idóneos, tienen que ser funcionarios que tengan un buen legajo y que tengan experiencia. Y un liderazgo, porque pueden también tener muchas experiencias, pero no tienen un liderazgo. O sea, todo tiene que ir en conjuntamente, ¿no? Entonces, para eso, el Consejo nos fiscaliza a los gobiernos regionales que las obras se hagan bien, que sea de acuerdo al procedimiento adecuado, porque para licitar, para hacer las compras, para hacer las licitaciones, todo es un procedimiento que está enmarcado, ¿no? En un reglamento y en un marco legal, ¿no? Autoriza la suscripción de convenios y contratos, porque también los gobiernos regionales también hacen convenios nacionales y convenios internacionales también. Y eso es aprobado, pues, por el Consejo, ¿no? Sancionar y controlar, también sancionan funcionarios, bueno, cuando sea necesario, ¿no? Cuando ven justamente alguna falla, alguna incongruencia o una falta que están realizando, bueno, el mismo Consejo, pues, hace y lo sanciona. Bueno, representar a la ciudadanía, que sí representa, también escucha, canaliza las demandas, las propuestas, por ahí se canalizan también por el Consejo, ¿no? Y eso, pues, en una reunión con el gobernador, pues, hace que se priorice. Y bueno, representar a la ciudadanía, como ya le dije, ¿no? Bueno, las atribuciones del gobierno regional es ejecutar el presupuesto regional aprobado por el Consejo Regional y dirigir la administración del gobierno regional. Que de ahí parte todo, ¿no? Todo el presupuesto se tiene que distribuir de la mejor manera. Proponer políticas regionales. El Consejo Regional es el marco de la competencia de gobiernos regionales, ¿no? Dirigir y supervisar formulación, aprobación y ejecución del plan de desarrollo regional concertado y otros instrumentos de gestión. Promover la inversión pública y privada, nacional y extranjera en el ámbito regional. Representar legalmente el gobierno regional con capacidad para celebrar convenios y contratos en nombre del mismo, ¿no? Designar y promover a los funcionarios de confianza. Es importante esto de acá. Los funcionarios tienen que tener una capacidad, pues, y una buena experiencia, porque para que te ayuden a hacer una buena gestión, necesitas funcionarios, un personal, pues, adecuado para que te ayude a sumar. Y eso es importante porque la experiencia hace que una gestión sea exitosa. Bueno, hay que rendir cuentas al Consejo Regional y a la ciudadanía sobre la gestión administrativa y presupuestal de resultados. Bueno, siempre hay que rendirles cuentas a la población, ¿no? Emitir decretos y resoluciones regionales como instrumentos normativos y administrativos. Coordinar con el gobierno nacional y los gobiernos locales en materia de interés común. Convenios y presidir el Consejo de Coordinación Regional, donde se articulan los intereses de los distintos niveles de gobierno. Esto es importante, ¿ya? Porque en este aspecto hay que coordinar, pues, con los alcaldes provinciales, distritales, porque no puedes duplicar el mismo esfuerzo, ¿no? Entonces se tiene que hacer una coordinación para hacer los proyectos necesarios. Y
y coordinados con las municipalidades. Eso es importante. Y también desde el Ejecutivo, ¿no? Porque también el Ejecutivo también tiene proyectos que engloban, pues, región, provincia y distrito, ¿no? Y adoptar medidas urgentes o extraordinarias cuando sea necesario. Informar al Consejo Regional posteriormente, ¿no? Eso es lo que se viene realizando. Y los gobiernos locales también tienen su presupuesto que en todas las municipalidades del Perú llega aproximadamente 15.000 millones de soles, que se distribuye en todos los gobiernos locales, municipales, provinciales y distritales. Que eso sirve pues para infraestructura también, ¿no? Bueno, en los gobiernos locales son entidades políticas administrativas que tienen autonomía, economía política y administrativa en los asuntos de su competencia y que están encargados de promover el desarrollo local, brindar servicios públicos y fomentar la participación ciudadana en esta jurisdicción, ¿no? Se dividen en municipalidades provinciales y municipalidades distritales y se encargan de la gestión en provincias y en los distritos. Están liderados por los alcaldes y con los consejos municipales. Las municipalidades ya viene un consejo que justamente cuando son elegidos es una plancha. En el caso de los gobiernos regionales también es una plancha, pero cada consejero tiene su votación independiente, ¿no? O sea, es elegido popularmente. En cambio, la plancha gana el alcalde y gana con toda su plancha de regidores. Eso sí. Bueno, espero que les haya gustado mi participación y gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, Andrita. Muchísimas gracias. Y empezamos con las preguntas. Tu pregunta y de qué distrito vienes. Buenas noches, exgobernador. Aurea López, regidora de la Municipalidad de Pueblo Libre. Durante su experiencia como gobernador de Ancash, probablemente tuvo que afrontar serias dificultades para poder tener, digamos, una gestión exitosa, ¿no? ¿Podría comentarnos algo sobre eso y qué, digamos, artificios o qué tuvo que hacer para superarlas? Gracias. Claro. Mire, el gobierno regional es como si fuera un estado, es un gobierno nacional pero chiquito, ¿no? De cada región. Que en los gobiernos nacionales tienen pues ministerios y en los gobiernos regionales son direcciones o gerencias, ¿no? En algunos casos. Bueno, fácil no es una gestión porque justamente parte de, uno, tenemos que tener buenos profesionales. Y esa calificación, clasificar a todos los profesionales en cada nivel, no es tan fácil, ¿no? Porque imagínense un montón de tecnócratas que van a trabajar contigo. Pero hay que ir midiéndolo, ¿no? Primer mes, segundo mes, tercer mes. Hay algunos que no rinden, entonces vas cambiando. Entonces vas viendo dónde se pueden acomodar mejor, ¿no? Y eso es lo que yo hice en mi gestión. Y mi gestión lo encontré en el último puesto en el gasto público como está ahora, ¿no? Ahora también se mantiene casi en los últimos lugares. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú para que puedas tener un proyecto y te financie el Estado, pues hay indicadores donde tu gasto tiene que tener cierto nivel como para que te puedan financiar, ¿no? Si no te dicen, oiga, usted está en el último lugar y no gasta la plata que tiene y está pidiendo más plata para que financie sus proyectos. Entonces, bajo esa premisa, yo creo que la gestión fácil no es, son retos que uno toma y como cualquier ser humano toma un reto y lo hace de la mejor manera. En base a eso empezamos a ordenar. Hicimos un plan a largo plazo, porque son 4 años, pero no solamente de vías, de canales, de escuelas, y eso empezó justamente los proyectos. Y del último nivel que estábamos, llegamos dentro del primer tercio, ¿no? Que para nosotros fue satisfactorio en el tiempo que estuvimos como gobierno, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Su pregunta y de su nombre y de qué distrito. Buenas noches, señor gobernador. Buenas noches. Mi nombre es Jorge y vengo del distrito de Surquillo. Quisiera saber, yo mi pregunta, ¿cuáles serían los canales de comunicación y coordinación para buscar la mejor manera de hacer un trabajo entre el gobierno central y el gobierno regional para una gestión pública exitosa? Ok. Bueno, lo que tú dices es importante, ¿sabes? Bueno,
Así funciona piramidalmente, pues, la gestión pública, ¿no? Presidente, gobierno regional, los 3 niveles de gobierno, como yo hablé, en la parte ejecutiva. Y la población quiere obras, porque la necesidad es grande en el país. Te vas a una comunidad, te vas a un distrito, pues no tiene agua, no tiene electrificación, y cada vez tenemos que ir cerrando brechas. Y esas brechas, claro, en algún momento, pues un distrito no tiene los recursos suficientes. Para eso es la comunicación con el gobierno regional. Y si el gobierno regional no cuenta con el presupuesto disponible, empieza pues el gobierno central. Por eso son los 3 niveles de gobierno. Entonces, la distribución de la riqueza va por ahí, ¿no? Cuando ya son megaproyectos y no abarca los gobiernos locales, entra a tallar los ministerios, ¿no? Tanto el Ministerio de Energía y Minas para ver el tema de electrificación, o el Ministerio de Vivienda, que ve para el tema de agua, desagüe, ¿no? Y vivienda también. Entonces, esto es un conjunto de coordinaciones constantes. Yo cuando fui gobernador, la relación con el Ejecutivo y con las municipalidades eran constantes, porque teníamos que hacer un trabajo, porque en un momento tenemos que brindar el servicio que la población nos encomendó. O sea, la población nos encomienda hacer un trabajo, vota por nosotros, nos elige, y nosotros tenemos que trabajar en función a eso, ¿no? Y en base a eso se va, los canales de la comunicación son muy importantes porque las reuniones que vas teniendo en el Ejecutivo, eso te permite, pues, ya tener un panorama más amplio y sobre todo, pues, llegar a buenos acuerdos tanto de los 3 niveles de gobierno. Y eso te ayuda, pues, a tener una ejecución rápida y eficiente, ¿no? Eso fue justamente la experiencia que tuvimos nosotros. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Una pregunta por aquí. Su nombre y de qué distrito viene. Buenas noches, Arely Celis de Surquillo. En base a lo que nos comentaba un poco, era el tema de la calidad. Me interesa un poco más ese tema. Mi pregunta sería, ¿de qué manera miden y aseguran la gestión de calidad de los servicios y optimizan los recursos, en este caso el gobierno? Gracias. Mira, lo que tú acabas de decir es importante, ¿no? Cada obra que se realiza tiene que ser una obra que dure. Hay varios proyectos que yo he visto. Yo soy ingeniero civil, yo soy constructor, o sea, y en todo mi trabajo las obras tienen que ser que duren. Y un proyecto pues no te tiene que durar 5 años, sino mucho más. Entonces, el Estado tiene que ser una inversión porque son inversiones públicas de la mejor calidad. Materiales, el que conduce, porque esto de acá sale a licitación, como también puede ser por administración directa, ¿no? Pero cuando se empieza a licitar, se contrata los servicios de una empresa. Y hay una normativa, ¿no? Porque justamente el concreto, las vías, el asfalto y todo eso pasa pues por una norma, está normado todo en un reglamento de construcción, cómo tú tienes que ir elaborando el tema de la calidad. Para eso contratas a un supervisor, que el supervisor pueda estar pendiente de que todas las obras, el proceso de la construcción de un proyecto sea de calidad. Cuando tú vacías concreto, sacas una probeta y vas midiendo. Tiene que ser de acuerdo a la resistencia que está diseñado. Cuando ven el acero, tiene que ser de acuerdo al diámetro que está diseñado, ¿no? El diámetro o el peso, ¿no? Porque mayormente se basa en peso lo que es el acero. Y en el caso del asfalto, pues la calidad, la viscosidad y todo eso se saca justamente ensayos. Y se está controlando constantemente. Para eso se contrata a una empresa supervisora para que controle y toda la inversión del Estado, pues, caiga bien, ¿no? He visto también obras por impuestos que, como en el caso de Ancash, yo entro al gobierno, estaban terminando una vía. Ahora esa vía ya no existe. Claro, usan materiales de repente en ese momento que cumple la norma, pero también hay que ver que en la zona llueve, que en la zona hay derrumbe, hay que hacerle un constante mantenimiento, y de lo contrario ahorita la vía ya no existe. Entonces, es lamentable, ¿no? Porque una vía debe durarte por lo menos unos 10. No dura nada esta obra y finalmente esto viene en perjuicio de la comunidad porque al final tenemos pistas deterioradas y también desde aquí también
es importante también decirle que también los vecinos son parte ellos también tienen que saber mantener este tipo de obras, ¿no? Porque muchas veces tiran el agua de las pistas, lavan los carros, le echan, riegan las plantas y también riegan la pista, como si eso necesitara, y estamos desperdiciando el trabajo que se está realizando, ¿no? Entonces, Claro. también creo que es un compromiso, no solamente de las autoridades, porque también vemos, Juan Carlos, autoridades que por esas mezquindades que pueden tener los seres humanos, haces una obra, viene la otra autoridad y simplemente no le da el mantenimiento. Y entonces tenemos algo que ya no va a servir a la comunidad, ¿no? Y también lo que explicaba, con respecto al cuidado que también de las pistas y veredas, que también creo que los vecinos, los ciudadanos, también tenemos que saber mantener estas obras que con tanto esfuerzo se realizan, ¿no? Lo que tú dices, acabo de decir, es importante, ¿no? Cuando pasan cada tiempo, cada temporada, entran nuevas autoridades y esto lo hizo la autoridad pasada. Bueno, no le hago mantenimiento y espero que se malogre. Eso es lamentable, ¿saben? Yo he visto varios casos así. Obras nuevas que no le dan el mantenimiento. O sea, hay estructuras de acero que se tienen que estar pintando constantemente porque la brisa, cuando son en la costa, la brisa o en la sierra que llueve, el tejado y todo, hay que darle mantenimiento. Pero yo veo que como eso lo hizo la gestión pasada, no lo hacen. Y entra sí en un aspecto donde se va deteriorando y a la final le deja de funcionar, ¿no? Pero deja de funcionar pues, por una desidia de las autoridades vigentes, ¿no? Yo creo que no debe haber mezquindades. Cuando te eligen, yo creo que ahí tenemos que empujar y ya somos autoridades, no para los que nos eligieron, sino para toda la comunidad. Es para toda la comunidad. Y en base a eso tenemos que hacer trabajos, pues, así dejara las gestiones pasadas. Tenemos que darle mantenimiento, tenemos que trabajar para que pueda dar un buen servicio a la comunidad, ¿no? Muchísimas gracias, me encantó eso lo que mencionaste, Juan Carlos, con respecto a cuando ya eres elegido, ya te conviertes en el padre de toda tu ciudad, y no solamente de las personas que te eligieron, sino de toda la comunidad, ¿no? Entonces, creo que así nos preparan en Somos Perú para dar un buen gobierno, para hacer un excelente gobierno, por eso nosotros nos sentimos orgullosos de las personas que han sido autoridades o son autoridades. Te invitamos, Gina. Tenemos una última pregunta aquí en las redes sociales. ¿Sí podemos seguir? Nicole, ¿qué dices? Entonces, te invitamos, Gina. Muchísimas gracias. Quiero pedirle un fuerte aplauso para nuestros somistas, Gina Galvez, ingeniera, Gracias, y también gracias. para Juan Carlos, grandes amigos, grandes somistas, que a pesar de las múltiples ocupaciones que tienen ellos en sus trabajos, en sus comunidades, ellos hicieron un alto para podernos compartir sus experiencias. Gracias, Gina. Muchísimas gracias, Juan Carlos, que vienes de tan lejos a compartir tus experiencias. Y el día de hoy, como es costumbre, tenemos aquí primero los pines. Primero los pines. Gracias. Juan Carlos, tenemos aquí un pin para ti. Así que, ¿me permites? Claro. Para que lo puedas recibir con mucho orgullo. Aquí está tu cajita, de parte de nuestra presidenta. Para Gina también. ¿Permite, Gina? Un huequito. Ay, no, creo que... Ahí nomás. Ya, gracias. Y también tenemos acá otro regalo de nuestra presidenta, para que lo tengas ahí en tu casa. Gracias. El bambú de la suerte y el corazón que te caracteriza a ti por ser un hombre tan noble. Y espero que a través de este bambú te deseamos todos los suertes y todos los éxitos que estamos convencidos, Juan Carlos, vas a lograr porque eres un hombre que le pones corazón, que le pones fuerza y espero que todos tus sueños se cumplan. Que Gracias, estoy convencida que así será. gracias. Gracias a todos los cibernautas. Igual, Gina, también para ti, este bambú, para que lo tengas en un lugar muy especial en tu casa y siempre te recuerdes que aquí en Somos Perú te valoramos, te apreciamos y estamos